Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Y la mediación de María y de los santos. Basado en el artículo de Apologética Católica. apologeticacatólica.org. Hermanos, paz y bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de la apologética católica. ¿Cómo puede la Iglesia Católica hablar de la intercesión de María y de los santos, si la Biblia dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres? Muchos citan. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y entonces preguntan. Si Cristo es el único mediador, ¿por qué los católicos hablan de la mediación de María y de los santos? El artículo de Apologética Católica responde mostrando algo fundamental. La Biblia enseña que muchas cosas que pertenecen únicamente a Dios o a Cristo son también compartidas con los creyentes, pero siempre por participación y nunca en igualdad con Dios. Es decir, Cristo sigue siendo único, pero permite que otros participen de su obra. Y para demostrarlo, el autor usa muchos ejemplos bíblicos. 1. Dios es el único juez. Pero los creyentes también juzgarán. La Escritura enseña claramente que Dios es el único juez. Por ejemplo, Salmo 50, versículo 6. Y he aquí que los cielos proclaman su justicia, porque el juez es Dios mismo. Salmo 75, versículo 7. Porque no del oriente ni del occidente, ni del desierto, ni de los montes, viene la justicia. Hebreos 12, versículo 23. E iglesia de primogénitos, inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a espíritus de justos ya perfectos. Pero al mismo tiempo, la Biblia dice. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? También Jesús dice. Mateo 19, versículo 28. Lucas 22, versículo 30. Que los apóstoles juzgarán a las tribus de Israel. Entonces surge la pregunta. ¿Quién juzga? ¿Dios o los creyentes? La respuesta es. Dios es el juez absoluto y supremo, pero comparte ese juicio con sus hijos. Los creyentes no reemplazan a Dios como juez. Participan del juicio de Dios. Y aquí aparece una palabra clave de todo el artículo. Participación. 2. Dios es el único santo. Pero los hombres también son santos. Apocalipsis dice. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4. Solo tú eres santo. Pero luego San Pablo habla de hombres santos. Por ejemplo, Tito, capítulo 1, versículo 8. Nos dice que el obispo ha de ser hospitalario, amador del bien, prudente, justo, santo, continente. Entonces, ¿solo Dios es santo o también los hombres? La respuesta es: solo Dios es santo por naturaleza. Los hombres pueden ser santos porque participan de la santidad de Dios. La santidad de los creyentes no compite con la santidad divina. Proviene de ella. 3. Hay un solo Dios. Pero la Biblia dice vosotros sois dioses. Jesús cita el Salmo 82 cuando dice. Juan, capítulo 10, versículo 34. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y también San Pedro enseña algo impresionante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí el artículo insiste nuevamente. Participación. No somos Dios por naturaleza. Pero participamos de su vida divina por gracia. 4. Cristo es el único pastor. Pero existen otros pastores. Jesús dice. Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. También. Hebreos 13, versículo 20. Primera de Pedro 5, versículo 4. Lo llaman el pastor supremo.
Pero luego San Pablo enseña. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Que Dios constituyó pastores en la iglesia. Y Jesús mismo le dice a Pedro. Juan 21, versículos 15 al 17. Apacienta mis ovejas. Entonces, ¿Jesús es el único pastor o hay otros pastores? La respuesta es: Cristo es el único pastor verdadero. Los demás pastorean participando del pastoreo de Cristo. No tienen un rebaño propio. Las ovejas siguen siendo de Jesús. 5. Cristo es el único maestro. Pero Pablo también se llama maestro. Jesús dijo. Mateo, capítulo 23, versículos 8 al 10. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Pero sin Pablo escribe. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. He sido constituido maestro de los gentiles. También en Segunda de Timoteo 1, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Se habla de maestros en la iglesia. Entonces, ¿Cristo es el único maestro o no? Sí. Cristo es el maestro absoluto. Pero otros enseñan participando de la enseñanza de Cristo. 6. Dios es el único Padre. Pero Pablo se llama Padre espiritual. Jesús dijo. Mateo, capítulo 23, versículo 9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Muchos usan este versículo para atacar a los católicos porque llamamos Padre a los sacerdotes. Pero el mismo San Pablo dice. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Yo os engendré en Cristo Jesús por medio del Evangelio. También dice. Gálatas 4, versículo 19. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 11. Hablando como Padre espiritual. Y Abraham es llamado. Romanos 4, versículo 16. Padre de todos. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? El artículo explica que Cristo no estaba prohibiendo usar la palabra Padre. Porque si fuera literal tampoco podríamos llamar papá a nuestro padre biológico. Jesús estaba condenando el orgullo y la soberbia de quienes querían ocupar el lugar de Dios. La clave aparece en Efesios, capítulo 3, versículos 14 y 15. De quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Toda paternidad viene de Dios. La paternidad humana participa de la paternidad divina. 7. Cristo es el único sacerdote. Pero también nosotros somos sacerdotes. La carta a los Hebreos enseña claramente que Cristo es el único y eterno sacerdote. Pero al mismo tiempo Apocalipsis dice. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Que Cristo hizo de nosotros reyes y sacerdotes. También. Apocalipsis 5, versículo 10. Apocalipsis 20, versículo 6. Entonces, ¿Cristo es el único sacerdote? Sí. Pero nosotros participamos de su sacerdocio. 8. Solo Dios perdona pecados. Pero los apóstoles también perdonan. La Biblia enseña que solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús dice a sus apóstoles. Juan, capítulo 20, versículo 23. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. No perdonan por poder propio. Lo hacen en nombre de Cristo. 9. Entonces, ¿qué significa que Cristo es el único mediador? Ahora llegamos al centro del tema. San Pablo enseña. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Iglesia Católica cree esto absolutamente. Solo Cristo se encarnó. Murió por nosotros. Resucitó. Reconcilió al hombre con el Padre. Nadie puede ocupar el lugar de Jesucristo. Ni María. Ni los santos. Ni los ángeles. Pero el artículo hace una pregunta muy importante.
¿Qué significa mediar? Mediar significa interceder por otro. Y aquí aparece algo interesante. Si pedir oración por otra persona fuera negar la única mediación de Cristo, entonces ningún cristiano podría orar por otro. Pero la Biblia manda continuamente a hacer intercesión. Por ejemplo, Santiago, capítulo 5, versículo 16. Orad unos por otros. También, Romanos 10, versículo 1. Efesios 6, versículo 18. Segunda de Corintios 9, versículo 14. Muestran a Pablo intercediendo por otros. Entonces, cuando un cristiano ora por otro, ya está participando de la mediación de Cristo. No la reemplaza. Participa de ella. 10. ¿Y qué pasa con María y los santos? Aquí el artículo explica el punto central de la doctrina católica. Cuando un católico pide la intercesión de María o de los santos, no está poniendo otros mediadores paralelos a Cristo. Lo que hace es pedir la oración de miembros glorificados del cuerpo de Cristo. Porque los santos están vivos en Cristo. Jesús dijo. Lucas, capítulo 20, versículo 38. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Apocalipsis muestra a los santos presentando oraciones delante de Dios. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Por eso el catecismo enseña que los santos no dejan de interceder por nosotros. Y todo esto ocurre por Cristo, en Cristo y gracias a Cristo. Conclusión. La gran idea de todo este estudio es esta. La Biblia constantemente muestra que Dios comparte con sus hijos aspectos de su obra. Hay jueces por participación, pastores por participación, maestros por participación, padres espirituales por participación, sacerdotes por participación, intercesores por participación. Y por eso, la intercesión de María y de los santos no niega que Cristo sea el único mediador. Al contrario, manifiesta el poder de Cristo, que hace participar a su iglesia de su propia obra salvadora. Porque todo viene de Él. Todo depende de Él. Y todo termina en Él. Que Dios les bendiga. Apologético Costa Rica.